My heart was really blessed in this last session as the man of God spoke so powerfully and your response. Mi corazón realmente fue bendecido en esta última sesión mientras el varón de Dios habló tan poderosamente y cómo ustedes respondieron. It thrills me when I see people like you that are my brothers and sisters that are anxious and thrilled about serving God. Me da gozo cuando veo personas como ustedes, quienes son mis hermanos y hermanas en Cristo, que están tan emocionados de servir a Dios. From my heart, I hope that you all will continue meetings like this. De mi corazón, yo anhelo que ustedes continúen haciendo reuniones como estas. I would like to see us totally blanket Chile Yo quisiera vernos cubrir todo Chile and then right on into Argentina, y entonces justo llegar a Argentina, into Bolivia, y luego Bolivia and the other countries and going all the way across Latin America. y los otros países cruzando toda América Latina. Now, last night we talked about building according to the pattern that God prescribed. Ahora, anoche nosotros hablamos acerca de edificar conforme al patrón que Dios ha descrito. And the Bible said that Moses was learned in all of the education of Egypt. La Biblia nos dice que Moisés fue instruido con toda la educación que ofrecía Egipto. He never gained enough in this world that he could change God's plans. Él nunca consiguió suficiente de este mundo como para que pudiera cambiar los planes de Dios. Every rope, every rod, God prescribed. Cada cordón, cada vara, Dios dio instrucciones. Because everything in that tabernacle represented the Lord Jesus Christ. Todo en el tabernáculo representaba al Señor Jesucristo. I told you about the wooden sticks that were in there. Les hablé acerca de las varas de madera que estaban ahí, That represented the humanity of Christ. que representaba la humanidad de Cristo. I told you about the gold covering, and that represented the deity of our Lord Jesus Christ. Les hablé acerca del oro que cubría esas varas y cómo representaba la deidad de nuestro Señor Jesucristo. At least 5 times God said, don't change it. Build it like I said. Por lo menos Dios 5 veces dijo, no lo cambies, edifícalo tal cual como yo dije. Now we come to the New Testament, and we're going to follow the Lord Jesus Christ. Ahora nosotros llegamos al Nuevo Testamento y vamos a seguir al Señor Jesucristo. Now you remember, after his baptism, after his temptation, the first place he went was to a home. ¿Se acuerdan? Después de su bautismo, el primer lugar a donde, y después de su tentación, el primer lugar a donde fue a un hogar. You'll remember in John chapter 2, he was at a wedding. Se acordarán que en Juan capítulo 2 estaban unas bodas And there was a problem, and sorrow came into that wedding. y hubo un problema para que llegara la pena a estas bodas. And Jesus' mother overheard them and saw them talking about this little problem. La madre de Jesús escuchó y vio que estaban hablando de este pequeño problemita. Now, you know, Jesus wants to solve your marriage problem. Ahora tú sabes, Jesús quiere resolver tus problemas en el matrimonio. And Mary evidently knew more than we realize, because she said, whatever he says, do. Al parecer, María sabía más de lo que nosotros nos damos cuenta, porque ella dijo, cualquier cosa que él os dijere, háganlo. So his first miracle was to help a home situation. Pues su primer milagro fue ayudar una situación en el hogar. What was the second miracle? ¿Cuál fue su segundo milagro? He went from that house to the house of God. Fue de aquel hogar hasta la casa de Dios. Now, about half of that house of God were for the Jews, the women, and the priests. Pues más o menos la mitad de la casa de Dios era. Can you say one more time for who it was for? That half of the house? Was for all of those combined, the priests, the women, and the Jews. La mitad de esta casa aproximadamente la mitad era para los sacerdotes, las mujeres y los judíos. But there was another half
that was totally dedicated to the Gentiles. Existía otra mitad de la casa de Dios que fue enteramente dedicada a los gentiles. You see, because God wanted to have a place for the Gentiles. Porque Dios quería tener un lugar para los gentiles. And it was almost as, equal to all of the other part of the temple. It was dedicated to the Gentiles. Y casi equivalaba a la otra mitad del templo que estaba dedicada a los judíos. Allow me to say that was the missions program. Déjenme decirlo así. Ese fue el programa de misiones. Did you hear me say? ¿Me escucharon lo que dije? So, and you remember the Lord Jesus said, love your neighbor as yourself. Entonces, ¿te acuerdas que el Señor Jesús dijo, ama a tu prójimo como a ti mismo? God is interested in missions. Dios está interesado en misiones. And so the Lord Jesus Christ came in the temple to the center dedicated to missions. Entonces, el Señor Jesucristo entró al templo, al centro dedicado a misiones. Now, on one wall, there was a sign that says, Gentiles no farther. En una pared había un letrero que decía, gentiles no pueden avanzar más allá de aquí. But as Jesus entered, he saw animals and he saw men at desk changing money. Pero cuando Jesús entró, él vio a animales y vio hombres sentados en escritorios haciendo cambio de dinero. That was not the purpose of that area. Este no fue el propósito de aquella área. That was dedicated to the Gentiles to mission. Este lugar fue dedicado a los gentiles, a las misiones. But the leaders decided to change things and make it a commercial center. Pero los líderes decidieron cambiar las cosas y hacerle un lugar de comercio. And this is the only time that we find that Jesus became angry. Y este es el único momento donde nosotros encontramos que Jesús se enojó. He saw the animals that were there and he took a whip and he began to drive those animals out. Vio los animales ahí y con latigazos empezó a sacarlos. And the money changers, the money makers, he drove them out. Y los que cambiaban el dinero también los echó. You see, God is interested in missions. Dios se interesa en las misiones. We taught our missionaries when I was in Korea and other countries. We taught them, you start a Bible study, you start a church, the first offering is missions. Cuando yo estuve en Corea, nosotros enseñábamos a nuestros misioneros que enviamos que cuando empiezan una iglesia, la primera ofrenda va para misiones. Because Jesus said, seek first the kingdom, not the church, not your own interest, but seek first the kingdom of God. Porque Jesús dijo, buscad primeramente, no tu iglesia, sino el reino de Dios. Buscad primeramente el reino de Dios y su justicia. I have watched churches all over the world that became so money-centered that God just removed their candlestick. He observado tantas iglesias alrededor del mundo que se enfocaron tanto en el dinero que eventualmente Dios simplemente se les quitó se dice candelabro. Yes, all right. Remember in Revelation, Jesus was walking among the churches. ¿Se acuerdan? En Apocalipsis Jesús estaba paseando entre las iglesias And he said, I know your works. y él dijo, yo conozco sus obras. Now, you correct it or I'll remove your candlestick. Corrígelo, o si no, voy a remover tu candelabro. Do you have a good missions program? ¿Tienes un buen programa de misiones? How many missionaries have been called out of your church? ¿Cuántos misioneros han sido llamados desde tu iglesia? How many missionaries are you supporting right now? ¿Cuántos misioneros estás apoyando actualmente? If Jesus came to your church today, what would he find? Si Jesús llegara a tu iglesia el día de hoy, ¿qué encontraría? He wants his house to be dedicated to world missions. Él quiere que su casa sea dedicada a las misiones mundiales. So from there, the Lord Jesus Christ, before he had gone to that temple, he called disciples. Entonces, desde ahí, el Señor Jesucristo, antes de llegar al templo, había llamado
discípulos. Now remember, he walked along and he said, "Follow me." Ahora recuerda, él paseaba y dijo, seguid en pos de mí. And the first guy said, "Who's going to support me?" Y el primero dijo, pero ¿quién me va a apoyar? Is that what he said? ¿Fue esto lo que dijo? What did Jesus say about the support? ¿Qué dijo Jesús acerca del apoyo? Look at Matthew. Hablando de apoyo económico. Look at Matthew chapter 6, verse 24. Miren en Mateo capítulo 6, versículo 24. Matthew chapter 6, verse 24 through 34. Mateo 6, 24 hasta el 34. Okay. 6:24 dice, ninguno puede servir a dos señores, porque o aborrecerá al uno y amará al otro, o estimará al uno y menospreciará al otro. No podéis servir a Dios y a las riquezas. Por tanto, os digo, no os afanéis por vuestra vida que habéis de comer o que habéis de beber, ni por vuestro cuerpo que habéis de vestir. ¿No es la vida más que el alimento y el cuerpo más que el vestido? Mirad las aves del cielo que no siembran, ni ciegan, ni recogen en graneros, y vuestro Padre Celestial las alimenta. ¿No valéis vosotros mucho más que ellas? ¿Y quién de vosotros podrá, por mucho que se afane, añadir a su estatura un codo? Y por el vestido, ¿por qué os afanáis? Considerad los lirios del campo, cómo crecen, no trabajan ni hilan, pero os digo que ni aun Salomón en toda su gloria se vistió así como uno de ellos. Y si la hierba del campo que hoy es y mañana se echa en el horno, Dios la viste así, ¿no hará mucho más a vosotros, hombres de poca fe? Oh, no os afanéis, pues, diciendo qué comeremos, o qué beberemos, o qué vestiremos, porque los gentiles buscan todas estas cosas, pero vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Así que no os afanéis por el día de mañana, porque el día de mañana traerá su afán. Basta cada día su propio mal. So many times I hear missionaries say, now when I get enough, when I get 100% of my support, I'm going to the mission field. Tantas veces escucho a misioneros decir, una vez que yo consiga suficiente, una vez que tenga 100%, entonces me voy al campo misionero. When I can take the conveniences of America, I'm going. Cuando puedo llevar las cosas convenientes desde Estados Unidos, entonces voy a ir. Because everybody knows and God knows that I need to eat. Pues todos saben y Dios sabe, yo necesito comer. Everybody can see. Todos pueden mirarme, He likes to eat. discapacitado, gordo, le gusta comer. And so Jesus, I'm done. Suerte, good luck. good job. Oh, I love you. I love you too. Hey, I can take it. You heap it on. He's not Okay. starving either. But Ella dice, tampoco está muriendo de hambre. so Jesus said, don't think about what Jesús you're dijo, gonna eat. no te preocupes por lo que vas a comer. Seek first the kingdom of God. Buscad primeramente el reino de Dios. Now, if you want to know how God takes care of His creatures, look at a bird. Ahora, si tú quieres ver cómo Dios se cuida de sus criaturas, mira un pájaro. Have you ever seen a bird sitting there with his head down worrying? ¿Tú has visto a un pajarito con su cabeza inclinada, preocupándose? Aren't you of more value than birds? ¿Y tú no vales más que las aves? See, that's when I say, when you start your home Bible studies, don't rent a building. You go to a home where people want to know God. Ahora, es por eso que yo digo que cuando empiezan sus estudios bíblicos en casas evangelísticos, no se preocupen de ir y arrendar una casa, vayan a un hogar donde la gente quiere conocer a Dios. So when Jesus said, follow me, Entonces cuando Jesús dijo, síganme, that is put aside their trade, their work, and started following Jesus. entonces ellos dejaron a un lado sus oficios, sus trabajos y empezaron a seguir a Jesús. But can you imagine when this when this preacher goes home and says, guess what? We're leaving our job and going in the ministry. Pero puedes imaginar cuando dicho predicador llega a la casa y dice,
¿adivina qué? Vamos a abandonar nuestro oficio y nos vamos a entrar en el ministerio. And the wife says, I don't feel called. Y la esposa dice, yo no siento el llamado. Now, wait a minute. You were called to marry that man. God knew that he was going to be called to preach. Espérate un momento, tú fuiste llamada a casarte con este hombre y Dios sabía que este hombre iba a ser llamado a predicar. Now, have you ever given this a thought of these 12 men forsaking everything and traveling with Jesus? ¿Tú has considerado esto en algún momento de estos 12 hombres sacrificando todo para seguir a Jesús? Yes, we preachers, we like to eat. Sí, pues a nosotros los predicadores nos gusta comer, But there was no discussion of that. pero no hablaron de esto. He said, don't even think about that. You serve the Lord. Él dijo, ni piensen en esto, sirve tú a Dios. I remember as a young man, I was thinking, well, how did those men eat? Yo recuerdo como joven, preguntaba, pero ¿cómo estos hombres comieron? Jesus had the ability to take a stone and turn it into bread. Jesús tenía la habilidad de agarrar a una piedra y convertirla en pan. But there's not one record that he ever did. Pero no hay registro de que lo haya hecho ninguna vez. So how did these men eat? Entonces, ¿cómo comieron estos hombres? Look at Luke chapter 8 and verses 1 through 3. Miren en Lucas 8, versículos 1 al 3. You ready for me to read that? Okay. Luke 8, 1 through 3. Uh-huh. Lucas 8, 1 al 3 dice, aconteció después que Jesús iba por todas las ciudades y aldeas, predicando y anunciando el evangelio del reino de Dios, y los 12 con él, y algunas mujeres que habían sido sanadas de espíritus malos y de enfermedades, María, que se llamaba Magdalena, de la que habían salido 7 demonios, Juana, mujer de Chuza, intendente de Herodes, y Susana, y otras muchas que le servían de sus bienes. Now, I want you to notice that Jesus literally blanketed the area. He went to every village, every city to declare the gospel. Ahora quiero que ustedes se den cuenta, Cristo cubrió todo lugar, literalmente cada aldea, cada pueblo, con la palabra de Dios. 12 men walking with him had to eat. 12 hombres acompañándole, caminando con él, tuvieron que comer. There was a group of women with Mary because she was in the church, but there was a group of women that worked jobs, made things, sold things in order to support Jesus and those 12 disciples. Hubo un grupo de damas, pues con María, quien estaba en la iglesia, que trabajaban. Ellas hacían cosas, vendían cosas para que pudieran sostener a los discípulos. Be careful about joking about women. Ten cuidado de no bromear de las mujeres. See, women play a very important role in the work of God. Las mujeres juegan un rol muy importante en la obra de Dios. There are women right here that could have backyard Bible clubs for children. Hay mujeres aquí mismo quienes podrían tener clubes bíblicos para niños en su patio. And so, and there are women that want to minister and help the men of God. Hay mujeres que desean ministrar y ayudar a los hombres de Dios. It was women that supported his entire ministry while on earth. Fueron mujeres que apoyaban a todo su ministerio mientras aquí en la tierra. When the disciples became cowardly and ran away while Jesus was in the garden, when they ran away, the women stayed faithful. Cuando los discípulos varones se pusieron cobarde y arrancaron cuando Jesús estaba en el huerto, fueron las mujeres que se quedaron fieles con él. And the women stood faithfully by the cross. Y las mujeres se pararon fielmente junto a la cruz. And then they watched where Jesus was buried. Entonces ellas miraron donde sepultaron a Jesús. And they watched Joseph and Nicodemus
Joseph was a layman, an ordinary working man. Nicodemus was a man of God. Y ellas miraron a José, un hombre normal, un laico, trabajador, y Nicodemo, quien fue un varón de Dios. The men of God and their men, their working men, need to work side by side. El hombre de Dios y el hombre empresario o trabajador necesitan trabajar a la par juntos. But those women, they went to the cross and then they followed to the tomb. Pero estas mujeres, ellas fueron a la cruz y luego siguieron a la tumba. And then when Jesus rose from the dead, it was women that first told the gospel story in the church. Entonces, cuando Jesús se levantó de los muertos, fueron mujeres quienes contaron por primera vez la historia del Evangelio en la iglesia. And I remind you that that church was meeting in a house. Y les hago recordar que aquella iglesia se estaba congregando en una casa. Somehow we got the Catholic idea you got to have a magnificent cathedral in order to sense the presence of God. De alguna manera nosotros hemos adoptado la idea católica de que necesitas tener un tremendo catedral para que puedas sentir la presencia de Dios y adorarle. Now I want to dwell just a little bit in a moment on that, but you see, the New Testament Christians did not have magnificent cathedral. En un momento vamos a pausar y meditar sobre lo que acabo de decir, pero los cristianos, ellos no tuvieron un catedral para adorar a Dios. Something happened, and the Christians, they first were meeting in the temple, but something happened, and the commercial interest came in, and so just before Jesus ascended back to heaven, or just before Jesus died. I'm sorry, Pastor, you lost me there a little bit. Okay, It was a little bit long for me. I'm sorry about that. you're doing good. Okay, I'm handicapped, so you gotta. okay. Now remember, I said the church was meeting in a house. Recuerden esto, la iglesia se estaba reuniendo en una casa. Before Jesus died, the church was meeting in a house. Antes de que Cristo muriera, la iglesia se estaba reuniendo en una casa. Now, remember at the beginning of Jesus' ministry, he cleansed the temple because they turned it into a commercial center. Acuérdense que al inicio del ministerio de Jesús, Él limpió al templo porque lo habían convertido en un centro de comercio. And somewhere in the time, they did it again and turned it into a commercial center. So the second time Jesus had to cleanse the temple. Entonces, en algún momento, al pasar el tiempo, se volvió a convertir por segunda vez el templo en un centro de comercio, por lo cual Cristo tuvo que volver a limpiarlo. That's like a church that dwells on emotions, and they start a good missions program, and then first thing you know, they begin to cut their missionaries off. Es por eso que una iglesia que se basa en las emociones empieza un buen programa de misiones, pero de pronto ellos empiezan a cortar el apoyo de sus misioneros. So after Jesus arose from the dead, a woman was the first one to go to the church and tell the gospel. Entonces, después de que Cristo, Jesús resucitara de entre los muertos, fue una mujer que primero fue a la iglesia para contarles el evangelio. We preachers are strange creatures. Nuestros predicadores somos criaturas raras. We'll let a woman stand and sing a doctrinal song. Dejamos a una mujer pararse y cantar una canción doctrinal. But our favorite scripture is women keep silence in the church. Pero nuestra escritura preferida es mujeres cállense en la iglesia. Are you hearing what I'm saying? ¿Me están escuchando? Remember what I told you about eating fish? ¿Se acuerdan lo que yo dije acerca de comer el pescado? If you find a bone that chokes you, just throw the bone out, not the fish. Si encuentras algún huesito que te haga ahogar, pues bota la espina, no todo el pescado. But see, we need to read the entire Bible because it says
all Scripture is given by inspiration of Nosotros God. necesitamos leer toda la Biblia porque dice, toda la escritura es inspirada por Dios. So let's get away from the controversy and let's follow Jesus into teaching in the home. Entonces, alejémonos un poquito de la controversia y sigamos a Jesús enseñando en las casas. At least 29 times Jesus was teaching in the home. Por lo menos 29 veces Jesús estaba enseñando en una casa. You remember Mary and Martha. ¿Se acuerdan de María y Marta? You remember Matthew. ¿Se acuerdan de Mateo? You remember John Mark. ¿Se acuerdan de Juan Marcos? And you remember in the first one in Europe, the first church in Europe, ¿Se acuerdan, met in a woman's home. ¿Se acuerdan de la primera iglesia en Europa en la casa de una mujer? So let's get away from the tradition that's stemming our churches or that are stopping our churches. Let's stick to the Bible. Entonces alejémonos de la tradición que está deteniendo a nuestras iglesias y apeguémonos a la Biblia. Now, so Jesus would go to the homes and he would teach them in the home. Ahora Jesús se acercaba a las casas y les enseñaba dentro del hogar. I remember so well as a young missionary in one area, Dr. Kim and I had started 6 churches. Recuerdo muy bien como un misionero joven, el doctor Kim y yo empezamos 6 iglesias. And I'm prone to worry about things. Y yo soy dado al preocuparme. I was getting ready to go back to the United States for Está- furlough. Estaba a punto de irme a Estados Unidos para un periodo de descanso y reportaje a las iglesias. I did not have an American missionary that could replace us. Y yo no tenía un misionero estadounidense para que nos reemplazaran. And I'm wringing my hands. What am I going to do? Yo estaba preocupándome mucho, preguntándome qué voy a hacer. And God said, I'm more concerned about that church than you are, or Y- those churches. Y Dios dijo, yo tengo más preocupación por estas iglesias que tú. And God said, follow what we did in the Bible. Entonces Dios dijo, sigue lo que nosotros hicimos en la Biblia. Write out your doctrinal lessons and let the men in the church, or even where there were women, let them read this lesson. Escribe tus lecciones doctrinales para la iglesia y deja que los hombres de la iglesia y aún mujeres cuando están enseñando mujeres que lean esa lección. I remember in one church we had a man. He became a deacon, Yo recuerdo en una iglesia nosotros teníamos a un hombre y llegó a ser un diácono. and I came back to the United States on furlough. He was responsible to read the message and pass it on to the other churches. Cuando volví a Estados Unidos, él tenía la responsabilidad de leer el mensaje y luego distribuir este mensaje a las otras iglesias. So when I returned, I asked, how did it go this year? Así que cuando regresé, pregunté, ¿cómo les fue este año? He said, I'm embarrassed, preacher. Él dijo, yo tengo vergüenza, predicador. He said, our people were faithfully tithing. Nuestra gente fielmente diezmaba. We had the best field crops that we've ever had. Tuvimos la mejor cosecha de nuestros campos que jamás habíamos tenido. And the fishing was so good. We sold fish, made a lot of money. You're talking about fishing for fish. Yes, Okay. yeah. La pesca era tan buena que nosotros pescamos muchos peces y ganamos mucho dinero. And we didn't have time to go soul winning like you taught us. Y no hubo tiempo para salir a ganar almas como usted nos enseñó. And we've only got 105 ready to be baptized. Y solo tenemos 105 que se quieren bautizar. How many churches baptize 105? ¿Cuántas iglesias bautizan 105? I'm saying do it according to the pattern. Estoy diciendo esto. Hazlo conforme al modelo. You don't have to have ordained preachers for every mission that you start. No tienes que tener a un predicador ordenado para cada misión que empiezas. So we follow the Lord. We follow the Lord Jesus into house to house evangelism. Entonces hemos seguido al Señor Jesús al evangelismo casa por casa. Now I'm not talking about your church members
having a Bible study in the home. That's not what I'm talking about. Fíjense, yo no estoy hablando acerca de los miembros de tu iglesia teniendo estudios bíblicos en sus casas. I'm talking about your members teaming up and having evangelistic centers winning souls. Yo estoy hablando acerca de los miembros de tu iglesia haciendo un equipo para luego tener centros evangelísticos para ganar almas. See, if you want to really accomplish something, there ought to be two of your members team up and they become the evangelistic center in their community. Si tú realmente quieres lograr algo, necesitas a dos miembros de tu iglesia que hagan un equipo para que ellos se encarguen del evangelismo de su comunidad. First of all, you have the leader and then you have the assistant. Primeramente tienes el líder y luego tienes su asistente. And the assistant then, after a school year, the assistant takes half of that group of new Christians to another area and starts a Bible study there. Luego el asistente toma la mitad de los nuevos creyentes y los lleva a otro lugar para empezar un estudio bíblico evangelístico ahí. Now, don't be disappointed if they all don't just get baptized at one time. No te desanimes si es que no todos ellos se bautizan enseguida al mismo instante. When I've talked to Hispanics, they will say to me, my grandfather was Catholic. Cuando yo he conversado con hispanos, ellos me cuentan, mi abuelo fue católico. And they will say, my father was Catholic. Y me dicen, mi padre fue católico. So I'm not going to break the tradition. Entonces yo no voy a romper la tradición. And until they have been saved and trained somewhat, they won't come to church. Y hasta que ellos hayan sido salvados y entrenados un poquito, no van a llegar a la iglesia. So give God the time, the Holy Spirit time, to work on their minds and hearts. Because if they're truly born again of the Spirit, they're going to want to obey the Lord. Entonces, dale a Dios el tiempo necesario, el Espíritu Santo, el tiempo necesario para que trabaje en sus mentes y corazones, porque va a requerir tiempo para que... Ahí me perdí en su oración. So wouldn't it be great So, if... let God work on their hearts and minds, give Him the time. And then they will want to obey the Y Lord. entonces ellos querrán obedecer al Señor. Now, so let's literally blanket, let's start like Jesus said in our Jerusalem, and then let it go to the other nations. Entonces, literalmente, cubramos, como el Señor dijo, empecemos en nuestro Jerusalén para luego extendernos a otras naciones. Let's follow the pattern. Sigamos el patrón. Now, let's follow Jesus, not just from house to house, but let's follow him in saturation evangelism. Sigamos a Jesús, no solo casa por casa, sino también sigámosle en cuanto a el evangelismo por saturación. Now remember, 3 years and Jesus did not start one church. Acuérdate, 3 años y Jesús no empezó ninguna iglesia. Now he started the church before he died. Ahora, él empezó la iglesia antes de morir. That's Matthew 16. Eso es Mateo 16. The church then was in existence in Right. Matthew chapter 18. Ya en Mateo 18 la iglesia ya estaba en existencia. And that church, the Bible is clear that Jesus, that God set some in the church first apostles. La Biblia es clara. Dios dijo que Dios ha establecido primeramente en la iglesia apóstoles. On the day of on the day of Pentecost, they had 120 members. En el día de Pentecostés tenían 120 miembros. On the day of Pentecost, God added 3,000 more. En el día de Pentecostés Dios añadió aproximadamente 3,000 más. Later, he added 5,000 more. Luego añade 5,000 más. Later, he added multitudes. Entonces agrega multitudes. Now, I said Jesus did not start one church in those first 3 years in saturation. Entonces comenté que en los primeros 3 años de saturación Cristo no empezó ninguna iglesia.
He could have started a church with 5,000. Él pudo haber empezado la iglesia con 5,000. He could have started a church with 4,000. Pudo haber empezado una iglesia con 4,000. You see, I see many times young missionaries that think, okay, now this is where the church, I ought to plant a church. Entonces yo veo a misioneros jóvenes que piensan, aquí es donde yo debo plantar una iglesia. And so I want to borrow money and buy this land. Entonces voy a pedir prestado dinero para comprar este terreno. This may not be God's will. Pero quizás no es la voluntad de Dios. You see, God will lead you and provide for you if you follow His plan. Es que Dios te guiará y proveerá para ti si es que tú sigues su plan. Can you imagine, to go back to the Lord Jesus, He went from town to town, and there was plenty of opportunity to start churches. El Señor Jesús fue de aldea en aldea. But 3 times from Galilee, He made a circuit all around northern Israel, 3 times. 3 veces Él hizo un circuito alrededor de toda Galilea. And then finally He said, now I'm going to build my church. Entonces finalmente Él dijo, ahora voy a edificar mi iglesia. Not Pope Paul's church. No la iglesia del Papa Pablo. I'm going to build my church. Yo voy a edificar mi iglesia. Now, or you say, well, I'm going to build us a church. Ahora tú dices, yo voy a edificar para nosotros una iglesia. What if God says, okay, if you're going to build you a church, it's yours. Entonces, ¿qué tal si Dios dice, ¿quieres edificar una iglesia? Ya, es tuya. We have churches in the United States where rich men have given money and built buildings. Tenemos iglesias en Estados Unidos donde hombres ricos han donado dinero y han edificado edificios. We have young preachers that go in and begin to put in a good soul-winning program. Nosotros tenemos jóvenes predicadores que de repente llegan y implementan un buen programa de ganar almas. I experienced that myself. Yo experimenté lo mismo. And finally, we had so many people getting saved and being baptized that the folks became angry and told us to leave. Finalmente hubo tantas personas quienes se estaban convirtiendo, siendo salvos y luego bautizándose, que los ricos que pagaron por todo eventualmente se molestaron y nos dijeron que nos fuéramos. And they said, you've gone out here and got all these strangers, and anymore, when we come to church, somebody's sitting in our chair. Ellos dijeron, pues tú saliste por aquí, han traído a tantos extraños que cuando nosotros venimos a congregarnos, hay alguien que ni conozco sentado en mi puesto. It was during that time that Don Nevels, missionary to Argentina, surrendered his life as a teenage boy. Fue en este tiempo que el misionero Don Nevels, misionero a Argentina, como un joven, rindió su vida para servir al Señor. And he was one of those that they were talking about. You brought these strangers in. You take Praise all the Lord. these strangers and leave. Y él fue uno de aquellos de los cuales ellos nos dijeron, han entrado con todos estos extraños, llévalos y váyanse. You see, folks, we need to really search the scriptures, and we need to say with all of our heart, as Joshua did, as for me and my house, I'm going to serve the Lord. Gente, vean, necesitamos escudriñar realmente las escrituras y decir con todo el corazón, junto con Josué, en cuanto a mí y mi casa, serviremos a Jehová. By the way, that church was a church we started 67 years ago. Por si acaso, aquella iglesia fue una iglesia que nosotros empezamos hace 67 años And it still exists today. y sigue existiendo hoy. It has supported missionaries through all these years. Ha apoyado misioneros a través de todos estos años. Now, think about Jesus and those 12 disciples going from town to town. So, Ahora, piensa en esto, Jesús y los discípulos yendo de pueblo a pueblo. can you imagine what excitement that caused within that city? ¿Puedes imaginar la emoción que causó en aquellas ciudades? Rather than us
just one of us going into a town. Why not, when you're ready to really start a church, all the pastors join together and saturate that town? ¿Por qué en vez de uno de nosotros, cuando estamos listos para empezar una iglesia, haciéndolo solo nosotros, por qué no todos los pastores nos juntamos para saturar a aquella ciudad? Be very careful that even men of God that you talk things like this about. Be very careful of listening to men of God. Ten mucho cuidado que cuando tú empiezas a pensar y hablar así, ten mucho cuidado escuchando a otros hombres de Dios. Not every man that says he's a servant of God or claims to be a spiritual man, not every man actually follows the scripture. No todo hombre que afirma ser un hombre espiritual realmente quiere seguir las escrituras. He wants to be the bishop. Él quiere ser el obispo. Let me give you my experience. Déjame darte mi experiencia. I came up under godly men, spiritual men, men like Dr. Hiles and this day and time, Paul Chappell and in West Coast. Yes, sir. And John Wilkerson. We came up in times like this. Yo me crié bajo grandes varones como los que él mencionó. Nosotros nos criamos y surgimos en tiempos así. I sat in a class that was taught by a missionary to China that started 24 churches in his first missionary term. Yo senté en el salón bajo el profesor quien empezó 24 churches. 24 churches that in his Donaldson? first term. Donaldson. Yo senté bajo la enseñanza de Fred Donaldson, quien empezó 24 iglesias en su primer término, que suelen ser 4 años aproximadamente, en su primer término en el campo misionero en China. And we were taught to really pray about everything. Y nos enseñó que realmente oráramos acerca de todo. We were taught we had to have the power of God. Nos enseñó que teníamos que tener el poder de Dios. And so there was an old missionary in Korea. Entonces había un misionero de muchos años de edad en Corea. He was not there when I first went there. No estuvo cuando yo primero fui. And so after he came back, I wanted to have a prayer partner with me. Entonces cuando él volvió a Corea, yo quería tener un compañero de oración. And so I went to his house one day to ask him, could we pray together? Entonces yo me acerqué un día a su casa para pedirle, ¿podemos orar juntos? I was so sincere that I wanted to have somebody to pray with. Yo era tan sincero que realmente deseaba tener alguien con quien podía orar. Later, I got that man. He was pastor to this missionary to Argentina. His name is Anse Wicker. Okay. Later, I got that prayer partner. Ahora entiendo. I understand now. Eventualmente, después, conseguía a aquel compañero de oración que deseaba. Él se llamaba Onsi Wicker. Onsi Wicker fue el pastor del misionero a Argentina. Now, I've mentioned the older missionary that I went to have prayer with. Ahora les comentaba acerca de este misionero de muchos años de edad en Corea, con quien yo deseaba tener oración. So he said, come in my office. Y él dijo, pues pase adelante a mi oficina. And he said, now before we pray, I need to ask you some questions. Y me dijo, antes de que nosotros oramos, necesito hacerte algunas preguntas. His first question was, are you having problem with lust with these Korean women? La primera fue, ¿estás teniendo un problema de lujuria, codicia con estas mujeres coreanas? And he tried to pursue it in various ways. Y él quiso hablar de este tema desde diferentes aspectos. I looked him in the eye and I said, I did not come here to make a confession. Yo le I mir- came to pray. Yo le miré en los ojos y le dije, yo no vine aquí para hacer una confesión, vine para orar. Now, while he was home on furlough before he came back, I had the chief of chaplains of the Korean army come to me.
Mientras él estaba en Estados Unidos dando reporte a las iglesias antes de que volviera a Corea, se me acercó el capitán o comandante de los capellanes del ejército coreano y se me acercó a mí. Now, we were living in that old missionary's house. Estábamos viviendo en la casa de este misionero. In the garage, there was a whole stack of gospel tracts. ¿Cómo se dice garage? Garage. It's just an adjacent En, building. en el garage él tenía un montón de tratados. And so the chaplain said to me, I want you to come preach to our Korean army. Y el capellán dijo, yo quiero que tú vengas y que prediques a nuestro ejército coreano. And I said, how many men are you talking about and how long will it take? Y yo dije, ¿de cuántos hombres estás hablando y cuánto demorará esto? He said, I'm talking about 600,000 men. Él dijo, estoy hablando acerca de 600,000 hombres. He said, I want you to also give our soldiers gospel tracts. Yo quiero que además les entregues a nuestros soldados tratados evangelísticos. So I went into that garage and here was this big stack of tracts. Entonces entré al garage y hubo este montón de tratados. And I began to pull them out and I found rat nest all through those tracts. Entonces empecé a sacarlos y encontré que ahí estaban viviendo ratones. And I don't know how many we had to dispose of. Yo no sé cuántos de los tratados tuvimos que botar, But I loaded 50,000 tracts on my truck to go to give them to 600,000. so you loaded 50,000 tracts onto your truck to give them to And that 600,000. was all. The rats had eaten the rest. Entonces yo cargué 50,000 tratados a mi camioneta para poder entregarlos a 600,000 personas, porque esto es lo único que quedaba. And I started preaching early in the morning to companies or battalions of soldiers. Entonces empecé a predicar tempranito en la mañana a compañías o batallones. Every day, De soldados. every day, all day, I was preaching. Todos los días, todo el día yo estaba predicando. And the old missionary was there. Had to come back. Entonces ahora había vuelto el misionero de muchos años de edad. And he said, what did you do with all my gospel tracts? Él dijo, ¿qué hiciste con todos mis tratados evangelísticos? He said, those soldiers will waste those. Y él dijo, va a ser una pérdida con estos soldados. And said, they're looking for something money, material-wise. They're not looking for spiritual things. Ellos buscan algo económico, no están buscando cosas espirituales. And I listened to that and became so discouraged, I quit. Y yo le escuché y me desanimé tanto que tiré la toalla. It was the greatest mistake I made as a missionary. Este fue el error más grande que yo cometí como misionero. Never again did the entire army open up. Jamás de nuevo se abrió el ejército entero para volver a de esta manera. Be very careful from whom you get advice. Ten mucho cuidado de quién recibes tu consejo. Remember the disciples, they came to Jesus. Acuérdate de los discípulos, se acercaron a Jesús They did not say, teach us how to raise money. y ellos no dijeron, enséñanos cómo levantar sostén económico. They did not say, teach us doctrine. No dijeron, enséñanos doctrina. They said, teach us to pray. Dijeron, enséñanos a orar. The thing that impressed them most about the Lord Jesus Christ was his prayer life. Lo que más les impresionó acerca del Señor Jesucristo fue su vida de oración. So we need to often follow Jesus into that prayer closet. Entonces nosotros necesitamos seguir a Jesús en cuanto a la oración. And then let's follow for a moment Jesus in the garden. Entonces sigamos a Jesús por un momento, sigamos a Jesús al huerto. He chose 3 leaders Escogió 3 líderes and said, pray with me. y les dijo, oren conmigo. You know what they did? ¿Saben lo que hicieron?
They went to sleep. Se durmieron. And the Lord Jesus was torn from that sacred place of prayer and taken to the judgment hall. And taken to. To the judgment hall. Entonces Jesús se fue quitado de este lugar sagrado de oración y fue llevado al pasillo de juicio. And after they had inflicted upon him that awful punishment, they made him bear the cross to Golgotha. Y después de darle tan terrible castigo, le obligaron a llevar su cruz a Gólgata. On the way, and while hanging on the cross, he said, Father, forgive them. En el camino y también colgado de la cruz, él dijo, Padre, perdónalos. Many times we, as pastors, we get offended. Muchas veces nosotros como pastores nos ofendimos. Are we going to follow Jesus? ¿Vamos a seguir a Jesús? Father, forgive them. Padre, perdónalos. Let's start acting like Jesus. Empecemos a comportarnos como Jesús. Father, forgive them. Padre, perdónalos. And then let's come to the end of our life and our ministry and say, it is finished. Lleguemos entonces al final de nuestra vida, nuestro ministerio y digamos, se ha terminado, como Jesús dijo, consumado es. Then let's follow him out to the mountain from which he ascended. Entonces sigámosle a él hasta el monte del cual él ascendió. And he said to them, here's my last word. Y les dijo, esta es mi última palabra. He said, you, in Acts chapter 1 and verse 8, you shall be witnesses in Jerusalem, Judea, and unto the uttermost part. Él dijo en Hechos 1:8, me seréis testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria, en toda Samaria y hasta lo último de la tierra. Was that command clear? ¿Fue claro este mandato? He said, in another place, you go to the uttermost part. Él dijo en otro lugar, tú vas hasta lo último. And he said, you go to the last creature. Y él dijo, tú vas hasta la última criatura. You have a responsibility to blanket this nation and the adjacent nations with the gospel of Jesus Christ. Tú tienes la responsabilidad de cubrir esta nación y las naciones vecinas con el evangelio de Jesucristo. The song that we sing sometimes, I have decided to follow Jesus. El canto que a veces nosotros decidimos cantar, yo he decidido seguir a Jesús. Make that your song. Hazlo tu canto. Okay, Amén. that's enough. Vamos a